Hola, muy buenos estudiantes, buenas noches, bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto del aprendizaje. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas noches. Ahí vamos, estoy un poco malito de la garganta, pero ahí vamos, poco a poco. Ya saliendo, me da gusto Javier. Bien, pues hoy terminamos prácticamente ya la tercera semana. Rapidísimo, como les dije, este es un parpadeo y espero que esté valiendo la pena porque nuestra meta, nuestro objetivo es el aprendizaje y buscamos un aprendizaje específico, poder comprender el cálculo diferencial y el cálculo integral aplicado a un entorno real, como me decían algunos de mis estudiantes hace tiempo. ¿Y eso cómo me lo pongo, profe? ¿Eso para qué me sirve? Si uno no encuentra una utilidad práctica e inmediata, pues sí, realmente es difícil que alguien lo comprenda y que lo persiga para poder comprender sus detalles. Tiene que gustarte, tiene que servirte para que tú lo busques, para que tú lo indagues y definitivo lo puedas aprender. Bueno, ese es mi objetivo, ¿sale? No que sea una matemática complicada, no que sea unas matemáticas de horror, por el contrario, unas matemáticas que podamos utilizar para facilitar nuestro día a día. Bien, dicho lo anterior, vámonos a lo que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a continuar con una presentación. Terminamos la del día miércoles, definitivamente, pero faltó ver los métodos de integración. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. La vez pasada, recapitulando, vimos qué es la integración, para qué sirve, cómo se utiliza, cómo la podemos interpretar. Después de ver prácticamente la generalidad de la integración, vimos el primer método, que es la integral indefinida, la regla básica. Después viene el primer método de integración, que se le llama regla de Barrow. También se le suele llamar la integral definida. La anterior fue indefinida. No conocemos dónde inicia, tal vez dónde termina. No conocemos tal vez dónde inicia, pero sí dónde termina, o al revés. Podemos conocer sí dónde inicia, pero no dónde termina. O podemos tener intervalos intermedios, eso ya lo explicábamos. Por eso se le llama indefinida. Hola Lucía, buenas noches. Buenas noches, profesor. Bienvenida. Gracias. Disculpe los minutos tarde. Voy llegando No, de mi trabajo, disculpe. no te preocupes, no te preocupes. Vamos comenzando. Ok. Perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora tenemos la que sí está definida, definida por un inicio y un final. Sí conocemos sus parámetros, ¿sale? Inferior y superior. También se le suele llamar inicial, final o simplemente uno y 2. ¿Estamos? ¿Quién lo determina? Pues Isaac Barro, ¿sale? Regla de Barro. Comenzamos. Dice, sea f una función continua en el intervalo a y b, a inicial, b final, y sea la f mayúscula, f de x, una primitiva de f minúscula, f de x, que significa la f, posición original, mayúscula, la f minúscula, una posición en avanzada, ¿verdad? En primera derivación, en el mismo intervalo, a, b. Entonces, con estas características, esta es la regla. Y se lee la integral desde a hasta b de f de x de su diferencial. Esto es igual, fíjate bien, a f mayúscula b menos f minúscula a. ¿Cómo se interpreta? Fácil. Tienes que utilizar la integral indefinida primero en el valor superior b. Y una vez que hayas integrado, ahora repites el procedimiento, pero con la integral indefinida.
del intervalo inferior A. Y cuando ya tengas sus resultados ya integrados, simplemente los restas. No se te olvide, primero es el superior y después es el inferior. Eso es todo. ¿Sale? ¿Por qué se hace de esta manera? Como lo había venido explicando, tengo la función f de x, que es mi curva en azul. Tengo el área bajo esta curva, que está determinada por el intervalo a y el intervalo b. Pero resulta que no se hace el análisis completo desde a hasta b. Se hace parcialmente, desde a hasta x. No llega hasta b. Aquí es una de sus aplicaciones. Esta es la regla de Barrow. Cuando mi función comienza en un punto conocido A y un punto determinado X, ahí utilizo la función, ya sea de X o ya sea de T o de S o de lo que tú quieras, siempre y cuando vaya de la mano con su diferencial. Ya lo vimos el día miércoles por qué. Entonces se dice que esta función sí cumple. Por lo tanto, es A' X y es mi f de X, es su diferencial, así que sí se puede integrar. Por lo tanto, si f mayúscula es tu posición atrás, es tu punto de partida, tu primitiva de f será a de x es igual a f mayúscula de x más su constante de integración. ¿Sale? También lo vimos el día miércoles. La necesidad de siempre colocar más C. Y como A de A es igual a cero, entonces A de A es igual a F del valor inferior más su constante. Cuando uno de los dos intervalos sea cero, simplemente te quedará ese valor, pero en negativo. Esto es importante, porque los intervalos tienen que ser conocidos al inicio y al final. Si no son conocidos, uno de los dos te va a dar cero y te queda simplemente uno de los dos valores que tú hayas determinado, pero tienes que saber si es el inicial A o es el final B. ¿Sale? En este caso, conozco el inferior A, pero no conozco el superior X. Por eso solamente me queda menos f de A. Hasta aquí. ¿Dudas, Javier, Lucía? No, para mí sí me quedó claro. Muchas gracias. Vientos, Javier. Lucía, No, bueno, aún voy a revisar bien el tema, pero sí, o sea, lo que ahorita nos explica lo comprendo perfectamente. Se excelente. complementa de lo Vamos que bien. vimos el miércoles. Ajá. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. La regla de Barrow, entonces, a pesar de que va desde el inicio A y el final B, es una función siempre continua. ¿Sale? En cualquier punto donde te pongas entre A y B. Por lo tanto, se concluye, y con esto terminamos, que la integral desde A hasta B de tu función con respecto a su diferencial es la diferencia de sus primitivas de los intervalos continuos. Ahí está. Esta es la regla de Barrow, o también llamada la integral definida. Y esta la utilizas en tu actividad integradora número 6. Esta es la que usas. ¿Vale? Sale. Bueno, aquí lo voy a dejar. Esta parte de resumiendo la vamos a ver la próxima semana, porque en el proyecto integrador hacemos todo este resumen de lo que ya hemos visto. El día de hoy está un poco más interactivo, está más padre. Necesito proyectar, hacer uso de la parte digital para que no se vuelva tan aburrido. Resulta que en la actividad integradora número 5 tenemos por ahí una expresión que a algunos les causa trabajo.
una e elevada a un exponente. Yo ya había explicado. Este se le llama un logaritmo neperiano, pero es exponencial. ¿Qué onda? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se trabaja? Principio de cuentas, esta es una inmediata, ¿sale? Toda derivada, así como toda integral de e a la x, siempre será e a la x, ¿sale? En este caso no es una x, es elevada a la algo. Vamos a ver aquí con esta plataforma de SuperProf ejercicios resueltos de integrales tipo exponencial. Y aquí tenemos integrales del tipo exponencial que se expresan, número uno, como a de x de su diferencial. La que tenemos en nuestra actividad no es a, no es base a. Esta no. La que buscamos es la número 2. Esta que es la integral de e a la x. Esta sí. E a la x de su diferencial dice la fórmula inmediata. E a la x más e. Eso es todo. O sea, no haces nada. La pones tal cual y le agregas su constante. Recuerda que una función potencia será de la forma a la x o también puede ser e, es decir, una base constante y un exponente, o como muestra la fórmula número uno. La que a nosotros nos interesa es la fórmula número 2, que es la de base e, neperiana. Vemos los ejercicios propuestos. La número uno pudiera servir para repasar. La número 2 me interesa porque es la integral de x por e a la x cuadrada de dx. Esta es la que más se parece a tu actividad integradora, esta, porque hay un coeficiente que acompaña a e y el exponente x tiene a su vez otro exponente, que es un 2. Le doy aquí clic en la solución y dice, comenzamos con un cambio de variable, donde u va a ser mi exponente, x a la 2, y mi du, es decir, mi derivada de u, pues es 2. X de dx. Se le agrega el dx porque es el diferencial. Y luego aplicamos la integral exponencial. Fíjate bien, expresamos la integral de x por e a la x al cuadrado de dx. ¿Y por qué sacamos un medio? Esto es importante. Sacamos un medio porque tengo un exponente a la 2. Si yo tuviera un exponente a la 3, saco un tercio. Si yo tuviera un exponente a la 5, sacó un quinto. Siempre, siempre. ¿Con qué propósito? Para equilibrar el procedimiento algebraico. Lo que yo aumento de un lado, lo aumento del otro. Lo que yo quito de un lado, lo quito del otro. Es un proceso propio de equilibrio, pero aplicado al principio de derivación. Entonces, si yo tengo un exponente a la 2, saco un medio. Quedó claro. A esto que saco se le llama una constante. Lo que me queda, como acabo de mencionar, que la derivada, es decir, la du es 2x de dx, por eso es que adentro se agrega ese 2. ¿Sale? Vuelvo a repetir, es un equilibrio algebraico, pero aplicado a un principio de derivación. Por eso es que ahí se queda el 2x y dice 2x de dx. ¿Quién fue? Pues e a la x al cuadrado, que se queda tal cual, de dx. Esto es igual a la constante que había sacado, un medio, y se queda e a la x al cuadrado. ¿Por qué ya no me aparece ese 2? Porque acabo de integrar. ¿Sale? Porque acabo de integrar. Y porque me dice en la fórmula que está arriba, aquí, la número 2, que e a la x de dx es igual a e a la x más e. Por eso, me queda tal cual. Un medio, que fue mi constante, y lo de dentro se queda tal cual. E a la x al cuadrado más e. Y se acabó. Eso es todo. ¿Vale? Dejo de compartir
y voy prendiendo mi bocina porque ahora vamos a ver el tercer método de integración que se llama integración por sustitución o también se le llama por cambio de variable. ¿Por qué? Porque acabo de mencionar ahorita en la explicación un cambio de variable y se mencionó a u y a du. Vamos a ver qué rollo con este cambio de variable, que es el tercer método de integración, también llamado por sustitución. Bien, vámonos para allá. Uy, tengo que refrescar la página. Voy para allá y aquí la tengo. Integración por sustitución y vamos a ver primero la introducción. Ujú, aquí está. Ya, espero que ya se pueda visualizar. Vamos a ampliarlo y vamos a poner atención. El profe Alex explica de maravilla, súper sencillo. Bien, muy bien, este es un video muy importante porque te voy a explicar qué es la integración por sustitución o por cambio de variable, cuáles son los pasos que realizamos y por qué es que se realizan esos pasos para... Pero bueno, empecemos de una vez con la explicación porque a eso vinimos, ¿no? Primero, ¿qué es la integración o para qué se hace la integración por cambio de variable? Y se utiliza un cambio de variable para convertir una función en otra más fácil de integrar, o sea, vamos a tener una integral que parece difícil y muchas veces cuando hacemos un cambio de variable, esa misma integral se convierte en otra integral mucho más fácil de realizar, la vamos a realizar y listos. Entonces, aquí te tengo dos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta integral que obviamente, como te das cuenta, parece muy difícil, pero cuando hacemos el proceso de cambio de variable, esta integral se convierte en esta otra que muy probablemente tú ya sabes resolver, ¿sí? Si yo te pusiera esta integral, ya la sabrías resolver. En cambio, esta está más difícil. Entonces, mira lo bueno de hacer un cambio de variable. Algo tan difícil se convierte en algo muy sencillo. Aquí te tengo otro ejemplo. Esta integral que parece muy difícil, si hacemos un cambio de variable, se convertiría en esta integral que también muy probablemente tú ya la sabes resolver. ¿Listos? Entonces, en este curso lo que vamos a ver es eso. ¿Cómo es que se hace ese cambio de variable para convertir una integral difícil en una más fácil? ¿Listos? Ahora, pues lo otro que vamos a ver, pues es, vamos a realizar un ejercicio despacito. Te voy a explicar todos los pasos despacio y por qué se hacen para que comprendas bien cómo se hace y te parezca así más fácil. ¿Listos? Aquí tenemos los pasos que obviamente son, o sea, está una lista de pasos, pero no es tanto que haya que grabarse esos pasos, sino más bien comprenderlos, como te decía, para que nos parezca más fácil. ¿Listos? Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde. En cada uno de los siguientes videos te voy a ir explicando lo que te voy a explicar acá. Por ejemplo, vamos a resolver esta integral, ¿sí? Generalmente, lo primero que casi todos miramos cuando vemos una integral y que haya una división, lo primero que uno mira es si la derivada del denominador es exactamente lo que está en el numerador. Entonces, esa sería uno de los ejercicios en los que cumple las condiciones para poder hacer un cambio de variable. Obviamente hay muchos ejercicios en los que no se puede hacer cambio de variable, pero hay otros en los que sí y deben cumplir ciertas condiciones. Una de las condiciones sería esta. Vuelvo a decirte, cuando nosotros o cuando tú veas una integral que tiene una división y cumple la condición de que la derivada del denominador es exactamente lo que está en el numerador, automáticamente ya sabremos que esa integral clasifica dentro de las integrales en las que es mejor hacer un cambio de variable. ¿Listos? Entonces miremos los pasos. Primero, elegir la expresión a sustituir. En este caso, cuando tú veas una división, pues lo que vamos a sustituir generalmente es lo que está en el denominador. Como te decía, en los siguientes videos vamos a ver todos los casos que pueden suceder. ¿Listos? Entonces, para mirar si se puede sustituir o si clasifica como una integral en la que se puede hacer cambio de variable, lo que miramos es eso, ¿no? Vamos a mirar la derivada del denominador. En este caso, si hallamos la derivada de ese denominador sería la derivada de x al cuadrado es, bajamos el exponente y le restamos 1, 2x, luego seguiría menos, la derivada de x es 1 y luego seguiría más la derivada de una constante que es 0.
mira que sucede exactamente eso. La derivada del denominador es exactamente lo que está en el numerador. Entonces, siempre que veas un ejercicio así, ya sabes que lo que vamos a sustituir es el denominador. Entonces, ya viendo que sí vamos a poder hacer el cambio de variable, entonces ya hicimos el primer paso, elegir la expresión a sustituir. Siempre que sea una, o la mayoría de veces que sea una división, lo que se va a sustituir es lo que está en el denominador porque cumple esta condición, ¿no? Segundo paso, vamos a derivar entonces. Ya que elegimos esta expresión que es el denominador, que es lo que vamos a sustituir, pues entonces decimos cuál es la sustitución que vamos a hacer. Generalmente uno escribe que vamos a cambiar por la letra U todo lo que está en el denominador. Sí, ese es el cambio de variable o la sustitución. Vamos a cambiar por U esto. Entonces aquí diría, vamos a cambiar la U por x al cuadrado menos x más 4. Sí, ese es el primer paso. Ya elegimos el denominador para cambiarlo. Entonces, ya aquí en el siguiente paso, en lugar de escribir x al cuadrado menos x menos 4, vamos a escribir simplemente la letra U y ya, o la variable U. ¿Listos? Ahora, una vez que ya identificamos eso, lo segundo que vamos a hallar es la derivada. ¿Por qué? Porque algo importante cuando vamos a realizar un cambio de variable es que vamos a cambiar todas las variables. O sea, mira que aquí estaba la letra X, aquí también está la letra X, aquí también está la letra X y aquí también está la letra X. Cuando yo te digo que vamos a cambiar todo el denominador por la letra U, entonces ya cambiamos esta X y todo lo que dice X en el denominador. Pero en el cambio de variable tenemos que cambiar todas las variables por la nueva variable. O sea, esta X también tenemos que cambiarla por la nueva variable. Y esta X también tenemos que cambiarla por la nueva variable. O sea, en la siguiente integral que vamos a escribir aquí ya no puede aparecer la letra X o la variable X, sino que como elegimos la letra U, o sea, la variable U, ya debemos escribir todo en términos de U. Algo importante en este tipo de casos es que para encontrar o para cambiar el diferencial de X, pues lo que hacemos es encontrar el diferencial de U. Entonces, para eso vamos a derivar. Que algo importante, como quiero aclararte todo, te quiero aclarar lo siguiente. Algo importante es que por definición, si tenemos una función que es la función y igual a f de x, sí, porque y es f de x, ¿no? Si nosotros quisiéramos encontrar el diferencial de y, por definición, eso es igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x. Esto por definición. Y esto es muy importante porque muchas veces a uno los estudiantes le preguntan, profesor, ¿y por qué vamos a poner diferencial y no vamos a poner derivada? Porque lo que estamos haciendo es encontrando el diferencial. ¿Listo? Esta es la razón para el siguiente paso. Entonces, mira que aquí tenemos algo similar. Aquí tenemos la función u que va a hacer esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El diferencial, o sea, el diferencial de u es igual a la derivada de nuestra función. Sí, vamos a derivar esto. Entonces, derivamos aquí, bajamos el exponente y le restamos 1 menos la derivada de que es x. ¿Sí? Ya hicimos esto, la derivada de la función, pero esto siempre lo multiplicamos por el diferencial de x, porque en este caso aquí la variable es la x, ¿no? Entonces esto lo multiplicamos por el diferencial de x. Ya de ahora en adelante uno simplemente se acostumbra a decir, ah, no, pues diferencial de u, derivamos esto y aquí ponemos diferencial de x, pero la razón es esta, ¿no? Por definición, el diferencial de y es igual a la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x, ¿listo? Y como ya esta integral cumplía todas las condiciones, entonces mira lo que sucede al hallar la derivada. Ya sabíamos que todo esto, o más bien escribamos con rojo, todo esto que está en el denominador x al cuadrado más x menos 4, todo eso lo vamos a cambiar por la letra u. Y mira además cuando hicimos el diferencial o cuando encontramos el diferencial, mira que toda esta expresión 2x menos 1 por el diferencial de x, toda esta expresión que justamente es lo que está arriba, por eso es que miramos primero que cumpla la condición, mira, 2x menos 1 multiplicado por el diferencial de x, todo esto lo vamos a reemplazar por el diferencial de u. Y listos. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya después del segundo paso. Tercer paso, sustituir todas las variables. Como te decía, vamos a sustituir todas las x, en este caso por letras u, que en este caso pues sería muy sencillo. Entonces, hacemos eso. Esta integral la volvemos a escribir, ¿no? Entonces, esto es la integral. Como hay una división, pues aquí me va a seguir quedando una división.
¿Qué es lo que dice en el numerador? En el numerador dice 2x menos 1 diferencial de x. Ya sabemos que 2x menos 1 diferencial de x lo cambiamos por el diferencial de u, que como está en el numerador, pues lo escribimos en el numerador. Ahora, ¿qué es lo que dice en el denominador? X al cuadrado menos x más 4, pero mira que aquí ya se sabe que todo eso lo vamos a reemplazar por la variable u. Entonces mira que como ya lo vimos en el ejemplo anterior, esta integral se nos convirtió en esta integral que es mucho más fácil de realizar, ¿no? O de resolver, ¿no? Entonces, ahora sí, el siguiente paso, ¿cuál es? Después de sustituir, vamos ahora sí a integrar y de una vez volvemos a la variable. Ya te digo por qué, ¿no? Entonces, ahora sí, esta integral es muy fácil de resolver, entonces pues la resolvemos, ¿no? Recuerda que la integral de u sobre u, o el diferencial de u sobre u, eso es logaritmo natural de u, y no se te olvide más la constante de integración. Ya resolvimos la integral, que eso era lo que queríamos, resolver la integral. Pero recuerda que algo importante es que como esta integral tenía la variable x, el resultado, la solución, debe tener la variable x, ¿sí? Entonces, aquí simplemente en lugar de que tenga la variable u, vamos a buscar la variable x, o sea, volvemos, o sea, nos devolvemos, mejor dicho. Como ya cambiamos la x por la letra u, ahora volvemos a cambiar la letra u en todos los lugares donde diga esa letra u, y aquí nos dice, la letra u la podemos cambiar ahora nuevamente por x al cuadrado menos x más 4. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Aquí escribimos igual a logaritmo natural, y como la única vez que está la u es ahí, pues entonces ahí en lugar de la u escribimos x al cuadrado menos x más 4. Dentro de valor absoluto, y por último no se te olvide escribir la constante de integración, que ya en un video anterior te expliqué por qué se debe escribir. ¿Listos? Ya con esto termino mi explicación. En los siguientes videos te voy a dejar... Bien, pues voy a dejar de compartir y voy a explicar. No voy a explicarlo todo porque sería repetitivo, pero lo primero que considero importante es que la integración por sustitución, también llamada por cambio de variable, sucede con dos condiciones. La primera, que el primer término sea la derivada del segundo término, o al revés, que el segundo término sea la derivada del primer término. Siempre. Segunda condición, que sea expresado en producto, multiplicación o división. Recordemos que la división es la operación inversa a la multiplicación. Así que si se encuentra expresado en división, un numerador y un denominador, deberá de cumplir la primera condición, que el numerador sea la derivada del denominador o que el denominador sea la derivada del numerador. Si cumple esas dos condiciones, que un término sea la derivada del otro y que esté expresada en multiplicación o en división, entonces es candidata a sustitución y cambio de variable. ¿Sale? Ahora, vuelvo a puntualizar. ¿Cuál es el objetivo? Simplificar la operación. Si al hacer el cambio de variable se hace más pequeña, más compacta y su antiderivación más su constante se vuelve sencilla, para eso es. Pero si al hacer el cambio de variable la sustitución se vuelve más complicada, pues no tiene sentido. Los métodos matemáticos son para resolver de una manera sencilla. Si el método lo complica, pues el método está equivocado. ¿Vale? Bien. ¿Dudas, Javier? ¿Dudas, Lucía, del método de integración por sustitución o cambio de variable? Este, bueno, más que no, no es como una duda, solo vi que en la última expresión hacía unas separaciones, este, es como sustituir el paréntesis, porque es la primera vez que veo que le hace como unas líneas. Sí, por eso se llama por Ujú. sustitución, porque tú Ok. sustituyes a U y a DU, Ujú. pero una vez que haces la sustitución y terminas la integral, no lo puedes dejar así. Tienes que deshacer el cambio
y tienes que volver a colocar quién era U y quién era de U, pero ya con el acomodo de la integración. Ok, perfecto. ¿Sale? Eso es importante, deshacer el cambio. Ajá, ok. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora vámonos a el tercer método, perdón, el cuarto método de integración. Déjenme refresco la pantalla. Espérame, yo tengo una duda nada más ahí. Adelante, adelante. Pues si yo lo llegué a comprender, ¿no? Entonces, para que se cumpla la regla, no importa que sea del numerador o del denominador. No, no importa, porque si estuviera al revés, eh, prácticamente tú haces un reacomodo por una de las propiedades algebraicas que ya vimos, ¿te acuerdas? Tú puedes subir el denominador al numerador, pero con un exponente negativo. Entonces es el juego en la posición, por eso es que no importa. Y acuérdate bien que una de las primeras propiedades de la aritmética en la multiplicación es que el orden de los factores no altera el producto. Ah, perfecto, entonces sí me quedó claro. Bien, Sí. Bueno, muchas gracias. para servirte. Vámonos ahora con el último método. Bueno, sí es el último método de integración porque todavía nos faltaría las inmediatas, pero las inmediatas son por tablas, ¿sale? En esas realmente no hay, no es un método, es simplemente una selección. Pero bueno, sin más, vámonos a la integración por partes también del profe Alex, porque bueno, a mí me gusta como explica de una manera muy sencilla, muy fácil. Vamos a ampliarlo y vamos a poner atención. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de integrales y ahora veremos una pequeña introducción a la integración por partes. Y primero vamos a hablar de cuándo se utiliza la integración por partes y la integración por partes sirve cuando el integrando es esto, o sea, lo que vamos a integrar, está formado por un producto, o sea, una multiplicación, como este ejemplo. Aquí pues, aunque no lo diga, dice x al cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, por ejemplo, acá está formado por un producto o también puede estar formado por una división y esa división se va a poder escribir como producto. Por ejemplo, si yo tuviera bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero si yo tuviera la división 5 sobre x, esa división se puede escribir como un producto. ¿Como cuál producto? Como el producto de 1 sobre x por 5, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque 1 por 5 es 5 y abajo estaría x por 1, que eso es x. Entonces, una de las formas de saber que un ejercicio se va a resolver por integración por partes es porque hay una multiplicación. Generalmente la mayoría de los ejercicios son multiplicaciones. Ya muy pocos son divisiones que se escriben como producto, como lo dice aquí. La mayoría son multiplicaciones. En la integración por partes, ¿qué es lo que se hace? Se toma, este es como el ejercicio que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, en este caso, esto es esto, ¿sí? Aquí tenemos una integral de algo que es u por db. Aquí tenemos una integral de una multiplicación, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer en la integración por partes es identificar cuál es la u y cuál es db, que ahorita vamos a hablar de cómo identificarlo. Y lo que se hace es buscar, ya una vez que hemos buscado la U y la V, ya, bueno, ahorita vamos a hacer el ejercicio con este, ¿no? O el ejemplo con este ejercicio. Una vez que hayamos encontrado cuál es o identificado cuál es la U y cuál es DB, lo que vamos a hacer es reemplazar con esta formulita. Pero hay una forma muy sencilla de aprendernos esta fórmula, que obviamente nos la tendremos que aprender de memoria, ¿sí? U por V, bueno, esta es la integral, y lo que tenemos que aprendernos es esto. U por V menos la integral de V por du. Y hay varias frases que se han inventado para aprendernos esta fórmula. Bueno, lo primordial que debemos aprendernos es esta parte, ¿no? Pero a mí la que me parece mejor es esta. Un día vi, miren que la primera letra de cada palabra es lo que tenemos que aprendernos. Por ejemplo, acá, miren, un día vi. Un día vi que una vaca sin cola vestida de uniforme.
Si nos aprendemos esta frase, una vaca sin cola vestida de uniforme, que la verdad es muy fácil aprendérnosla porque uno se imagina la vaca sin cola y vestida de uniforme. Y pues, si nos aprendemos esa frase, miren que aquí dice vaca, aquí dice sin quiere decir el negativo, cola, la cola sería el símbolo de integral, vestida de uniforme. Entonces, ya saben la forma sencilla de aprendernos la fórmula de la integración por partes. Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Con esa frase nos vamos a aprender la formulita que nos sirve para aplicar la integración por partes. Pero ahora vamos a ver otra cosita, que es cómo saber cuál va a ser. Como les dije al comienzo, tenemos que identificar cuál es la U y cuál es dB. Vamos a ver cómo identificar siempre en todas las integrales, cómo saber cuál es la U y cuál es dB. Hay una palabra que la verdad no sé quién se la inventó, digámoslo así, que es esta palabra, hilate. Si ustedes se acuerdan, ya con la práctica ustedes van a ver que se van a acordar siempre de esta palabra, hilate. Esta palabra nos sirve para identificar en cualquier función cuál es la U y cuál es la de B. En este caso, ¿qué quiere decir hilate? Y quiere decir función inversa. Inversa puede ser, por ejemplo, el arcoseno, el arcocoseno, ¿sí? Todas las inversas de las trigonométricas. Logarítmica, ¿sí? Cuando está logaritmo natural o logaritmo. Algebraica, cuando está, por ejemplo, x al cubo o 3x. Trigonométrica, pues ya sabemos, seno, coseno, tangente. Y exponencial, cuando está e a la x o e a lo que sea, ¿no? La e. Entonces, ya sabiéndonos este orden y late, ya sabemos que la primera es la inversa, la segunda es la logarítmica, la tercera es la algebraica, la cuarta trigonométrica y la quinta es exponencial. Pero ¿para qué me sirve esto? Miren que aquí, obviamente, como les decía, siempre va a ser una multiplicación. ¿Una multiplicación de qué? De dos funciones. Y esas dos funciones tienen que ser alguna de estas. Otra pista. ¿Cómo sabemos que es por partes? Porque siempre vamos a encontrar o una inversa o una logarítmica. La algebraica, pues no hay problema. O una trigonométrica o una exponencial. Siempre que encontremos esto o esto o esto o esto, es muy probable que nos toque resolverla por partes. Pero ¿para qué nos sirve esto? Si nosotros miramos en el ejemplo que vamos a resolver acá, aquí tenemos dos funciones. La primera que se identifica fácilmente es esta, que es logarítmica. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es un logaritmo. Y la segunda función es algebraica. Entonces, la primera que aparezca acá en hilate es la que vamos a seleccionar como U. ¿Sí? Por eso la primera está la U. Entonces, ¿cuál está primero? ¿La algebraica o la logarítmica acá? Si miramos acá, primero está la inversa, no. Luego está la logarítmica, o sea que esta la vamos a coger como la U. Y la otra la vamos a coger como DB. Siempre la que cojamos como DB la seleccionamos con esto de aquí, ¿sí? Entonces, esa es una forma muy sencilla de saber cuál va a ser nuestra U y cuál va a ser DB. Ahora sí vamos a practicar con el ejercicio que teníamos desde el comienzo. Entonces, ya sabemos que se resuelve por partes, ya sabemos cuál es nuestra U y cuál es nuestro DB. Siempre el DB. Bueno, aquí voy a dejar de compartir porque nos quedan unos segundos y se va a cerrar nuestra sesión. Por favor, me vuelven a acompañar en el segundo, la segunda parte de este sexto espacio abierto del aprendizaje. Bueno, voy a agotar estos segundos explicando la integración por partes. Se le llama por partes porque se utiliza cuando lo que te piden integrar no es inmediata, no está en una tabla.